Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a esta que es la 10ª sesión del seminario. Y esta sesión fue propuesta por la Facultad de Informática y la sesión se titula El protocolo de atención a posibles víctimas de violencia de género para tutores. Antes de comenzar y dar presentación a la ponente que el día de hoy nos estará acompañando, simplemente les quiero comentar que el día de mañana, a las 9 de la mañana, estaríamos subiendo lo que es la segunda tarea o la segunda reflexión, esto para que la puedan subir en tiempo y forma de acuerdo a los horarios que marca la plataforma. El día de mañana la estaremos subiendo junto con lo que es la sesión del día de hoy. Entonces, el día de mañana ya tendrían su próxima tarea para reflexión para que la puedan entregar. Y bueno, ya sin más y para no quitar más tiempo también a la ponente y poder empezar la sesión en tiempo y forma, el día de hoy nos estará acompañando la maestra Sofía Amadis Rivera López. Ella es ingeniera en software y con maestría en sistemas computacionales por la Facultad de Informática, docente de asignaturas de licenciatura y posgrado desde el 2017 en temas de programación, administración de proyectos y base de datos. Actualmente ella es enlace de la UABIC y miembro de la Unidad de Género, No Violencia y Derechos Sexuales de la Facultad de Informática y participa como investigadora en tecnología educativa e innovación en modalidades presenciales, mixtas y virtuales. Ha participado como asistente en diversos cursos, talleres y diplomados en temas relacionados a la prevención, a la discriminación de género, manejo y atención de víctimas de violencia de género. Entonces, sin más, les presento a la maestra Sofía. Maestra Sofía, la ponencia es toda suya. Muchas gracias, maestra. ¿Todos me escuchan? No sé si gustan contestarme por el chat o por abriendo micrófono, no hay ningún problema. Sí, Sí, se escucha bien. sí se escucha bien. Sin Perfecto, problema. muchas gracias. Bueno, aquí tenemos muchos compañeros que ya me conocen, otros compañeros que son de otras facultades, de otras escuelas de bachilleres. Entonces, muchas gracias por este espacio. Espero que se encuentren muy bien y pues vamos a dar inicio. Como lo comentó la maestra, pues como tal nosotros vamos a platicar del protocolo, sí, el protocolo que maneja la Universidad Autónoma de Querétaro es su protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género, pero vamos a tratar de darle un enfoque amplio. Al final de cuentas, como ya lo mencionaron, yo soy el enlace UABIC de la Facultad de Informática. Como tal, como nosotros como tutores, y también obviamente soy tutora, como tutores nosotros no tenemos la responsabilidad de llevar a cabo el protocolo como tal. Al final del día, la responsabilidad que nosotros tenemos es un poco enfocada a explicar y dar a entender a los estudiantes cómo funciona, cuáles son las acciones, cómo se lleva a cabo, en este caso, una queja, con quién hay que dirigirse, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, un punto muy importante a destacar es ¿cómo vamos nosotros como tutores a explicar estos puntos? Como primero hay que entender y volver a recapitular algunos de los conceptos que ya nos habían presentado, como que sexo, género, identidad de género, orientación sexual, etcétera, para poder nosotros tener un enfoque amplio y decirle al alumno en palabras simples que nosotros entendemos y que ellos también pueden entender antes de que se tengan que dirigir en caso de que haya algún tipo de necesidad, hacer una queja, ¿no? Entonces, primero entendamos estos conceptos muy amplios, después vamos a enfocarnos un poquito más en cómo se trabaja precisamente el protocolo, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra tarea como tutores, ¿no? Al final del día hemos visto a lo largo de todo este curso esta parte del acompañamiento, nuestras responsabilidades, cómo hay que empezar a manejar el lenguaje, que no es simple, evidentemente, nosotros modificar ahora sí que un trabajo del lenguaje tan complejo como todo lo manejamos con ciertas connotaciones, cómo ser incluyentes. Entonces es difícil, como nosotros como tutores, empezar a trabajar con todo este tipo de conceptos y también presentárselos al alumno, ¿no? Porque al final del día somos sus guías, somos sus acompañamientos, somos hasta cierto punto un referente en el cual ellos se pueden apoyar para poder externar algún tipo de problemática, ya sea escolar, eh, económica en casa, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera que por medio del chat
o por medio de micrófono abierto. Si me pueden decir, en el caso de la imagen que tenemos aquí, que les estoy presentando, aquí es posible que nosotros podamos definir el sexo o el género de este bebé. Si ustedes me lo pueden decir, sabes que sí, yo sí lo puedo identificar, yo creo que es tal cosa. O simplemente no se puede lograr identificar. Ok, perfecto. Guillermo dice que no. Marcela me dice que no. Tengo varios micrófonos abiertos que también me están diciendo que no es posible. Entonces, si nos damos cuenta, es una imagen muy, muy simple. Y como dice, por ejemplo, Elena, ¿no? Puede que sea una niña, ¿no? Y algunos me pueden decir, puede que sea un niño. Entonces, si nos damos cuenta, realmente en el momento en el que nacemos, no tenemos manera de, con una imagen como esta, por ejemplo, de hacer una asignación de género, de identidad, de orientación sexual, etcétera. No es posible hacerlo. Al final de cuentas, todo es una construcción social, ¿no? Por ejemplo, dice Moisés también que no podría definir, ¿no? Ni siquiera el sexo del bebé que tenemos en esta imagen. Entonces, un punto muy importante, creo que por ahí tenemos un micrófono abierto, creo que es Javier. ¿Nos hace el favor de mutearlo o quieres comentar algo, Javier? Bueno, creo que no. No hay ningún problema. Bueno, entonces, dada esta imagen, ¿alguien me podría definir qué es sexo? ¿O qué entendemos como sexo en lo que hemos estado platicando, no nada más en esta sesión, sino en lo que estuvimos viendo en las demás sesiones? Ya saben que no hay problema, por el chat, por abriendo el micrófono, los escucho y los leo. Maestra, perdón, se me cortó un poco el audio. ¿Podría repetir de nueva cuenta la pregunta? La pregunta, ok, sí, me pueden definir qué es sexo o qué entienden ustedes por sexo. Pues tiene que ver con aquellas condiciones naturales que va teniendo cada individuo, en tanto que el género sería la construcción social de cómo se concibe el individuo. Ok, perfecto, sí. Ya, al final de cuentas, cuando lo que nosotros concebimos como sexo es precisamente estas cuestiones biológicas, ¿no? Las características físicas, como lo dice Pilar, con las que se nace es el sexo. Exacto, perfecto. Entonces, al final del día, son todas esas características biológicas que nos definen. Nosotros estamos acostumbrados o nos han educado, de cierta manera, para solamente identificar dos sexos, ¿no? Le podemos decir femenino, masculino, macho, hembra. Al final de cuentas, muchas veces solamente tenemos la capacidad de identificar estos dos, pero uno que es ampliamente aceptado es también el intersexual. Son aquellas personas que tienen características biológicas, tanto femeninas o de macho o hembra, como lo quieran ver, como masculinos, ¿no? Entonces, también existe este sexo y es reconocido y la ciencia también lo reconoce. Entonces, hay que tener en cuenta estas tres cuestiones, ¿no? Femenino, hembra, el intersexual, masculino, macho, como lo quieran denotar. Y bueno, en esta parte del género, como tal, sí, como lo comentaron, como lo comentó Sayeli, creo que sí es Sayeli, es como, ¿qué es lo que nosotros logramos identificar como la conformación del individuo como tal? Es identidad individual en la cual marcamos el qué soy, qué hago, qué quiero, hacia dónde voy, todo este tipo de cuestiones que nos identifican como personas. Al final del día, no solamente somos mujeres, no solamente somos hombres, como personas, ¿no? Hay que empezar a trabajar esta parte de ser inclusivos, ¿no? Al final del día, esta construcción del género me va a llevar a identificar la identidad de género, que es a lo que nos estaba platicando Sayeli, ¿no? Es la vivencia individual, es como nosotros podemos expresarnos sin necesidad de que esta expresión esté relacionada directamente con el sexo que es asignado de manera biológica, de manera con la que nosotros nacemos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nosotros podemos identificar este tipo de características, vamos a poder identificar y poder ser capaces de identificar estas diferencias
como tutores también nos va a dar pie a poder identificar dónde están los errores, dónde están las vulnerabilidades en las cuales vamos a poder ver, ¿sabes qué? Creo que esto podría ser discriminación, creo que esto podría ser violencia, creo que esto podría ser una falta de respeto, como lo vayan construyendo ustedes en su ámbito del conocimiento, ¿no? Entonces, retomando estos dos puntos, algo que yo quería también mostrarles, un segundo, déjenme les comparto, que es material evidentemente que les puedo compartir en cualquier momento. Esta es una de las, ahora sí, que de las imágenes o de las infografías más completas que podemos nosotros encontrar en cuanto a sexo, género, por ejemplo, orientación sexual, para poder nosotros de manera gráfica tenerlo a la mano, si es posible como tutores hasta imprimirlo y tenerlo en blanco y negro, a color, ¿para qué? Para hacer más explícito este tipo de temas cuando lo hablamos con nuestros tutorados, ¿no? Al final del día puede que tengamos aquí personas y carreras que sean especializadas y en el cual este tipo de temas sean recurrentes y que sean usuales hasta en el mismo lenguaje que manejamos en las materias, ¿no? Pero también tenemos carreras y tenemos maestros en los cuales estos temas son muy ajenos a. Entonces, un punto muy importante como tutores, como ya lo habíamos comentado, es empezar a construir, ¿no? Este repositorio de información que me puede ser funcional, no nada más en el ámbito de género, sexualidad, orientación, etcétera, sino también en todos los ámbitos que hemos estado trabajando, ¿no? Empezar generando ese cuadernillo como del conocimiento para saber en qué momento y qué decir o qué no decir como tutores, ¿no? Porque al final del día ellos depositan una confianza, ellos depositan una veracidad en lo que nosotros les podemos llegar a estar platicando, ¿no? Entonces, como lo comentaron y como lo tenemos aquí mostrado brevemente, el género, ¿no? El género, si soy mujer, cis trans, si soy una persona no binaria, como por ejemplo, bueno, antes de seguir trabajando en esta parte, ¿saben lo que es esta parte de mujer cis y mujer trans, o hombre cis o hombre trans? ¿O no tenemos el concepto muy presente? Sí, no, tal vez. Sí, Aime, platícanos más o menos. ¿Qué es lo que entiendes tú por mujer cis o por mujer trans? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se te escucha muy bien. Bueno, mujer cis o hombre cis es que se identifican, bueno, con su sexo, que se identifican con el género como con el que nacieron, con el sexo, ¿no? Que si naces biológicamente siendo hombre, te identificas con género masculino o bueno, también se aplica para mujer. Y pues un hombre o una mujer transexual son las personas que no se identifican con, bueno, no con su sexo pues biológico, no se perciben de esa manera en su sexo, perdón, en su género, pues ya sea hombre o mujer. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Aime. Exacto lo que acaba de comentar nuestra compañera. Cuando hablamos de una mujer cis, es una mujer que se identifica como tal, como ese sexo biológico asignado al nacer, y se siente cómoda y transcurre su vida de esa manera. Bueno, algo muy importante. La psicóloga Pilar nos dice, cuando sexo y género coinciden, es cisgénero o heterosexual, y mujer trans es cuando su sexo es diferente a su identidad de género. Exacto lo que estamos platicando. Jessica, no sé si quieres comentar algo. Es que tienes el micrófono. Perfecto. No. Solamente voy por un desliz de dedo. Entonces, es justo eso, ¿no? Ese concepto de cis no es un concepto que esté ampliamente utilizado, o que tal vez nunca lo hayan escuchado. No hay ningún problema, no es forzoso utilizarlo. Muchas veces utilizamos simplemente una mujer heterosexual, una mujer transexual, y de ahí nos podemos ir a todos los demás conceptos, ¿no? No es necesario que lo utilicen, está ampliamente aceptado, no es 100% necesario que lo hagamos, pero es para que tengamos este contexto. Entonces, primero hablamos de esta parte, después tenemos la parte de, el sexo biológico, como ya lo habíamos visto, mujer, intersexual, hombre, un poquito más de datos, un poquito menos de datos, y también tenemos esta cuestión muy importante, que es la identidad, ¿no? Como tal, la identidad, la orientación, la expresión, el sexo, no es necesario y no tiene por qué coincidir, ¿no? No porque
sexo biológico sea de mujer, tiene que coincidir mi orientación, tiene que coincidir la forma en la que yo me expreso y tiene que coincidir también la forma en la cómo actúo, ¿no? Porque mucha de esta parte de el cómo actúo, que sí se debe de hacer, que no se debe de hacer, es una construcción social que está regida por normas que son muy antiguas, ¿no? O como ejemplos súper simples que hemos visto durante todo el curso, ¿no? A las mujeres tienen que ser recatadas, las mujeres tienen que ser sonrientes, las mujeres deben de ser atentas, las mujeres deben de ser serviciales, ¿no? Y los hombres tienen que ser rudos, los hombres tienen que ser proveedores, los hombres tienen que ser, etcétera, ¿no? Toda esta construcción realmente es social, no tiene nada que ver con las decisiones que tome la persona, el individuo, pero pues al final de cuentas es lo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, esta expresión de género es específicamente eso, cómo esa persona se ve y se percibe a sí misma, ¿no? Puede ser una persona cuyo sexo sea masculino, pero su expresión sea femenina o andrógina. No tiene que coincidir forzosamente y eso es algo que nos han reforzado mucho en este curso, ¿no? Todo este material sin ningún problema se los podemos pasar. Y por último, la orientación, ¿no? Entonces, si ya vimos y de aquí trabajamos con las personas que pueden ser homosexuales o gays, como se le quiera, estos dos conceptos se le puedan manejar, asexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Entonces, si yo les pregunto en este momento si la identidad de género y la orientación sexual es lo mismo, ¿qué me podrían contestar? Identidad de género y orientación sexual. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Yo creo que es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, no hay ningún problema, no, todos estamos aquí aprendiendo, no es lo mismo. Comenta Midori. ¿Alguien más? Todos coincidimos con Midori. César, perfecto. Una lámina que a mí me ha sido muy útil cuando yo he trabajado con mis tutorados que les cuestan este tipo de temas precisamente por el área en la que nosotros estamos, bueno, en este caso yo en informática, que no son temas que son recurrentes ni que en ninguna materia se tengan que ver, por decirlo de alguna manera, que venga en la currícula, ha sido esta infografía. Es una infografía de lo más simple, de lo más gráfico, y como tal, sí, como ustedes lo comentan, la identidad y la orientación sexual no es lo mismo. La orientación sexual se refiere a lo que una persona siente por otra, esta es la atracción sexual, y en esta también manejamos la parte sentimental, ¿no? Con quién se quiere, se puede entablar una relación sentimental, y la identidad de género, pues es precisamente eso, cómo nos identificamos como personas independientemente del sexo biológico con el que nosotros hemos nacido, ¿no? Y aquí tenemos también otra vez el concepto de cisgénero y de transgénero, ¿no? La identidad no tiene nada que ver con la orientación sexual y es algo que es esta en específico, esta infografía a mí me ha sido muy útil para que separen esta cuestión, no hay más como en este caso los alumnos de la Facultad de Informática, en ninguna parte, materia, como somos muy acercados a esta parte exacta, muy acercados a esta parte del desarrollo de las ciencias dura, pues es difícil que lo ven en algún momento, ¿no? Entonces sí genera muchas dudas y realmente hasta estos conceptos que son desde sexo y género, hasta ahí les empieza a costar un poquito. Entonces este tipo de infografías son muy útiles. Sí, como lo comenta Raúl, no es lo mismo el refuerzo. Una cosa es cómo te percibes y otra cosa es la relación con el género, ¿no? Perfecto, entonces continuamos con la presentación. ¿Ok? Ahora, esta separación que en algún punto no se logró de la mejor manera, generó se empezó a trabajar con la dimensión social, esta construcción social que estábamos platicando, ¿no? Entonces, realmente, esta construcción social, sin temor a decir algo que no sea correcto, porque tenemos personas que sí tienen mucha experiencia en esta área, esta construcción social del género ha sido el puntapié o la punta del iceberg de muchas de las problemáticas que ahorita tenemos como
como sociedad en esta concepción de género, identidad, orientación. ¿Por qué? Porque al final del día generó, primero que nada, la expresión social del género, ¿no? Cómo nos presentamos nosotros a la sociedad, más allá de cómo como personas nos identificamos, cómo como personas logramos definir, ¿no? Esta parte de la orientación, la identidad. Más allá de eso, es cómo la sociedad nos ve. Entonces, esta expresión que nosotros logramos identificar muchas veces es opacada por toda esta cuestión de cómo nos identifica el público, ¿no? Cómo nos identifica la sociedad en la cual estamos inmersos sí o sí. ¿Hay un comentario? Okay. Sí, claro que sí. Sí, sin ningún problema. Doctora, si quieren ahorita cuando terminemos, les comparto ambas infografías para que las tengan a la mano. Obviamente esta construcción social empezó a generar estereotipos, ideas o creencias que son preconcebidas. Al final del día, todos tenemos un contexto social, pero también tenemos un contexto familiar y un contexto del nido, ¿no? Entonces, muchas de estas creencias son preconcebidas porque no las enseñan en casa, ¿no? Todo esto nos empezó a orillar hacia estos roles de género, hacia estos guiones normados por la sociedad, y muchos de estos guiones normados por la sociedad y estos roles pues son asignados directamente al sexo al que nosotros, fue el sexo que fue asignado al nacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que se genera esta perpetuación del género ante la sociedad? Primero con la familia, después en las instituciones educativas y después, por ejemplo, en los medios de comunicación. En la familia, ¿cómo? Puede que lo hayan vivido, lo hayan escuchado o tal vez lo hayan practicado también, ¿no? En mi caso no tengo hijos, pero pues tenemos diferentes edades muy diversas en el curso, ¿no? Entonces, al final del día, en la familia, ¿cómo? No podemos nosotros dictar qué está bien o qué está mal, porque no somos nadie para hacerlo, pero al final de cuentas, si somos capaces de identificar esta perpetuación del género, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en algún momento escuchamos, o se hizo también, hay ciertos colores para las niñas, hay ciertos colores para los niños, los carritos son para los niños, las Barbies son para las niñas, y pues si de repente tenemos, o si en algún momento cuidaron a sobrinos, primos, hijos, en algún punto, pues al final del día es cómo hasta entre los mismos niños se empiezan a marcar estos roles de género, ¿no? Como de, ay, los primitos, ¿no? No toques o no agarres mi carrito porque tú eres niña, vete a jugar con las Barbies. Este tipo de construcciones, estos roles de género, si bien se han tratado de erradicar en los últimos años, no ha sido algo que ha pasado, híjole, 50 años y ya no hablamos de eso, ¿no? Es algo que todavía tenemos muy presente como sociedad y es algo que todavía podemos llegar a observar, ¿no? Desde la educación o los detalles que se tienen en el kinder, ¿no? De repente las maestras de preescolar hacen regalitos en azul para los niños y regalitos para el Día del Niño en rosa para las niñas, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a fomentar este tipo de cuestiones, ¿no? En las instituciones educativas también, y más cuando van desde preescolar hacia arriba, los niños siempre están jugando y corriendo en el patio, jugando fútbol, etcétera, y de repente ya tenemos a las niñas platicando y comiendo juntas y ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se rompen ese tipo de situaciones, la niña que quiere jugar, que quiere correr, que quiere brincar, que quiere treparse un árbol, puede que estas instituciones educativas o los maestros, maestras de cualquier tipo de grado también hagan ese fomento a la perpetuación del género y los roles de género que siempre han existido, ¿no? Y los medios de comunicación podemos hablar de cosas tan simples como cuáles son, o no sé si ustedes tengan la capacidad de decirme, hay una parte en esta medio de comunicación productos, consumismo en el que vivimos, hay una parte del cuerpo que para la cual no exista un producto, cuerpo de mujer, cuerpo de hombre. ¿Alguien tiene la capacidad de decirme una parte del cuerpo para la que no exista un producto? Si pensamos en el cabello, en las pestañas, en la piel, los pies, cualquier parte del cuerpo. ¿A alguien se le ocurre alguna parte para la cual no existe un producto?
¿no? No se nos ocurre ninguna parte para la que no existe un producto. Es que depende qué tipo de producto, ¿no? Porque realmente para todo el cuerpo existe un tipo de producto. Por ejemplo, una Ujú, rodilla existe una rodillera. Para el ujú. espalda existe las fajitas estas para enderezarte. Para la cabeza, pues existe, por ejemplo, las pastillas. Entonces, más bien es qué tipo de producto, porque para todo el... Ujú. Ok, por ejemplo, una de lo que dice Marcela, si esa es la duda general, ¿qué producto, o si existe algún producto que no sea cosmético o de belleza o de mejoramiento del cuerpo? ¿Existe alguna parte del cuerpo? Ah, el gel de higiene íntima masculina, ok. Javi nos dice que creo que no hay. La doctora Sandra nos dice que la espalda, pero como lo comenta Marcela, pues existe, ¿no? De repente que la faja, de repente que la rodillera. Entonces, realmente, ¿sí, Isa? Ok, creo que no nos iba a comentar nada, Isa. Patti me dice que no, es más hacia las mujeres y hasta con color rosa. Exactamente más o menos para ahí quería ir. Sí, de hecho, nunca me había tocado a nadie que me dijera o que me diera una respuesta como la de Alicia. Claro que sí existe. Un gel de higiene íntima masculina no existe. Creo que hasta el momento, al menos en nuestro país, no existe y no ha sido comercializado. Ahí sí me dejó sin palabras Alicia. Pero regresando a este punto que les está, a lo que trato de ir, es muchos de los productos están, y como puede ser de higiene, como puede ser de mejoramiento cosmético, de belleza, realmente muchos de los productos, como no lo trata de vender los medios de comunicación, son como productos de mejoramiento o de arreglo. Uh-huh. Y eso es algo que las mujeres, uh-huh, o bueno, digámoslo las mujeres de esa manera, las mujeres, no todas evidentemente, uh-huh, independientemente del género, independientemente de esta cuestión, las mujeres tendemos a hasta tomar, híjole, decir frases que son complicadas o que son hasta cierto punto agresivas con nosotras mismas. Entonces dice, ay, me voy a arreglar, dame 10 minutos porque me tengo que ir a arreglar y salimos al supermercado, salimos al cine, salimos a lo que quieras, pero déjame me arreglo. Entonces, ese tipo de construcciones son construcciones que están acercadas a, en serio como persona, más allá de como mujer o como persona me tengo que arreglar, o sea, estoy roto, me tengo que arreglar porque algo no está bien en mí o porque realmente existe una construcción social que me ha dicho que me tengo que arreglar, que me tengo que perfumar, bañar, estilizar, ¿para qué? Para que la sociedad me vea de alguna manera, ¿no? Tenía su mano levantada, que dice iPhone, pero no sé qué iPhone dice. iPhone. Ah, sí, yo, maestra. Es que precisamente, ¿Tayeli? bueno, nos hablaba, sí, desde de todo esto que nos está hablando, pues incluso hasta es mucho la cuestión cultural que está muy arraigada Uh-huh. por cuanto ve precisamente a sexo y todavía nos cuesta un poco identificar la cuestión de género, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, a los pequeñitos, como bien lo menciona desde kinder, no, los niños con los niños y las niñas con las niñas. No, no llores porque, ay, no llores como niña, o sea, eres hombre, tú no puedes llorar, ¿no? Entonces, incluso lo tenemos tan arraigado que lo seguimos repitiendo a pesar de que estemos en pleno 2023, 23. ¿no? Pero también hemos llegado a una parte, por ejemplo, si nos damos cuenta en los medios de comunicación, si nos damos cuenta en las películas y, por ejemplo, ahora que fue esta de Mario Bros, que es muy famosa y que la mayoría de los niños ha visto, salió un tema ahí importante, ¿no? Que decían, es muy buena, pero no se tocó la inclusión. Y alguien decía, bueno, pero es que, ¿cómo quieres meter inclusión a fuerza en todo si desde los personajes, pues no teníamos esta inclusión? Entonces ya luego también se ve tan forzada de que en todas partes forzosamente quieres como incluir la cuestión de inclusión y tratando de incluir, excluyes más, ¿no? Entonces, pues creo que ahora las generaciones, si nos damos cuenta, por ejemplo, en trabajo con adolescentes o con estudiantes de universidad, ellos también ya traen como este chip un poquito más de conocer este tipo de términos y de temas
a generaciones, digo, yo no me siento como tan viejita, pero ya no estoy tan jovencita, que nosotros nos tocó vivir otra época, ¿no? Entonces, sí venimos ya de generaciones nuevas y de ahí la importancia de este tipo de cursos, porque a mí me ha pasado que digo, conozco algunas cuestiones o terminologías, pero ya los adolescentes lo manejan mucho, este tipo de temas. O sea, si nosotros lo platicamos, ellos nos van a dar la definición y nos van a dar hasta más de términos que incluso actualmente se manejan y es bueno conocerlos también para, pues, ayudarlos, escucharlos y, pues, aquí la finalidad es, pues, esa educación integral por la cual trabaja la universidad, ¿no? Entonces, esa era mi aportación, maestra, ya para no quitarle tiempo de su exposición, No, perdón. no hay ningún problema. Es para ustedes y es para precisamente para que estemos complementando. Samantha, ¿tienes algún comentario? Hola, bueno, ahorita escuchando todo esto me llega una duda. Em, ¿Qué opinas tú o nuestros compañeros? Justo ahorita así como que me quedé pensando. Yo nado, practico la natación y páginas de natación, ¿no? Entonces, me llamó la atención, no sé si están enterados compañeros, compañeras, que, por ejemplo, hay pues un chico transgénero que estaba ganando todas las competencias en el rol femenino, ¿no? Entonces, este chico transgénero estaba ganando todas las medallas y demás. Y pues ya saben, ¿no? Empezaron toda una serie de polémicas. Entonces, ¿qué se podría opinar en este sentido? Porque sí me llega la duda. Yo no quiero ser discriminatoria ni nada, pero ¿qué pasa, no? En ese tipo de situaciones. Porque, bueno, ya se ha visto también en otros deportes que pasa lo mismo, ¿no? Que a lo mejor personas transgénero, pues, compiten en algunos deportes femeninos, hablando principalmente en ese sentido, pues porque sabemos que el cuerpo masculino tiene más fuerza, más poder, otro tipo de características que pues no podrían superar al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, ¿qué opinión hay sobre esta situación? Ok. Déjame escuchar a César y a ver si va a aportar de esta parte, si no, complemento con lo que decía comentar César. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo ahorita también me causa como ruido este ejemplo, ¿no? Ujú, Porque pareciera ser como que arrinconamos en el cuadrilátero a la comunidad, en el sentido de decir aquí no encajas, ¿no? Creo que también el decir que una mujer es más débil físicamente versus un hombre, a lo que es la naturaleza, es una creencia, ¿no? Porque creo que también hay mujeres muy fuertes, naturalmente. Creo que la fuerza no se mide en cuanto a un género ni a una identidad. Es más ujú, de cómo tú te desarrolles físicamente, ¿no? Qué actividades hagas y todo esto. A mí me ha tocado que si a mí me ponen a correr contra, bueno, no me ha tocado, ¿no? Pero si tú me pones a correr contra Ana Guevara, claramente Ana Guevara me va a ganar a sus no sé cuántos años de edad, ¿no? ujú. Entonces, creo que definir la fuerza por si eres hombre o mujer, creo que no es válido y creo que una manera de poder integrar esto es, bueno, al menos yo como parte de la comunidad, creo que diría, si hay carreras para mujeres, si hay carreras para hombres, creo que también puede existir como la categoría eh, queer o trans, o sea, meter como encapsularla en una etiqueta como socialmente nos gusta etiquetar, ¿no? Y que sea la carrera trans para que no haya este tipo de conflictos, porque evidentemente, si lo vemos como lo plantea la maestra, pues sí, o sea, es como controversial, ¿no? Pero yo lo haría de esa manera, ¿no? Si a mí me dijeran, vas a hacer una carrera, pues haría una categoría por cada ideología o por cada pensamiento y ya está, ¿no? ¿Para qué complicarnos? Y creo que de esa manera, pues, podría haber un equilibrio y dejar de normalizar, porque al final eso es normalizar, ¿no? Que una mujer es más débil frente a un hombre
y dejar de hacer ese tipo de, o tener ese tipo de pensamientos que al final es de lo que trata esto, ¿no? De ir abriendo esa brecha entre lo que era antes un sistema muy cuadrado, Ujú. ahora a un sistema que sigue siendo cuadrado, pero que ya visibiliza a estas comunidades que han existido siempre, ¿no? Ok, Gracias. perfecto, muchas gracias, César. Bueno, si alguien más tiene alguna otra aportación, diferente comentario, adelante, puede levantar su mano, abrir el micrófono o por el chat le hacemos la lectura, ¿no? Bueno, en esta cuestión, aquí es donde, como lo comentaba César, ¿no? Nosotros tenemos una construcción social de esta parte de sexo-género, ¿no? Binaria, ¿no? Mucho de la forma en la cual fuimos, porque también, a pesar de la edad, que puede ser algunas generaciones antes, algunas generaciones después, si bien, como lo comentaba Samantha, ellos ya nos pueden dar clases a nosotros, muchas veces de este tipo de cuestiones. Obviamente, si son de su área de interés, si no son de su área de interés, pues tal vez a veces están como nosotros o un poco más atrás, ¿no? Pero pues realmente la información, el acceso y la accesibilidad que ellos tienen a la información, en cualquier lado, híjole, hasta ya en TikTok ellos aprenden ciertas cosas, ¿no? Entonces, realmente ellos nos pueden enseñar muchas cosas, pero también nosotros les podemos dar enfoques diferentes, como esta polémica que comenta Samantha. Depende mucho de la perspectiva en la cual nosotros lo veamos. Dice Samantha, es que yo soy atleta, yo practico, yo me enteré de la noticia porque obviamente estuvo muy sonada en el área en la que yo me desempeño, en este hobby, si lo podemos decir de alguna manera, si eres licenciada en toda la parte de desarrollo físico, pues evidentemente no es un hobby, es la profesión, pero independientemente de esta cuestión, es cuál es la perspectiva. Ella le dice, ¿sabes qué? Si a mí me pones a competir, por ejemplo, con una mujer trans, ajá, yo no lo sentiría tan justo, no sería tan justo, ¿no? Y me dice, César, ¿sabes que sí? Pero pues hay hombres y hay mujeres que pueden ser muy fuertes o pueden ser muy hábiles hasta cierto tipo y pueden desarrollar todo lo que sea necesario para el deporte en específico y no deberíamos de hacer una diferencia, ¿no? O sabes que sí hacemos una diferencia, pero vamos a empezar a etiquetar, ¿no? Como siempre nos han enseñado, etiqueta, ¿no? No importa si es por sexo, por género, por orientación, por identidad, etcétera. Algo antes de seguir con esta analogía, eh, con esta realidad como tal, quiero que tratemos, como docentes, de entender esta parte. Nosotros siempre hemos tratado de marcar esta palabra de la comunidad, ¿no? La comunidad. Pero en realidad la comunidad solamente tiene una forma diferente a lo normalizado de identificarse y de expresar su orientación sexual. Realmente, nosotros como humanos no somos o blanco y negro, o no solamente estamos identificados por nuestro sexo biológico, ¿no? O somos hombres o somos mujeres. Ya empezamos a entender y ver todos estos tintes, ¿no? El género, la orientación, la identidad, eh, todos esos conceptos generales, pero realmente algo que yo siento que debemos de promover mucho es, más allá de explicarles, ¿no? En algún punto hay que explicárselos o hasta yo que ellos nos los expliquen a nosotros, también hay que entender que no podemos seguir manejando esta cuestión binaria, ¿no? Solamente somos mujeres o solamente somos hombres. Al final de cuentas, todos somos individuos total y completamente diferentes, ¿no? No va a haber nadie igual a Samantha, no va a haber nadie igual a César, no va a haber nadie igual a Sandra, a Patti, a César. Todos somos total y completamente diferentes. No hay dos personas que sean exactamente igual. Y podemos decir cualquier cosa, ¿no? En cuanto a sexo, en cuanto a género, orientación, identidad, color de piel, orientación política, cualquier cosa, ¿no? Etnia, cultura, nacionalidad, o sea, somos realmente muy diferentes. Entonces, si podemos nosotros decir, ¿qué diferencia, no sé, o cuántas diferencias podemos identificar entre un mexicano y un estadounidense? Pues empezamos, ¿no? Empiezas a decir 1001 características de las personas, algo que siento que es muy útil que podríamos empezar a hacer y más como tutores, empezar a separar, ¿no? Como, ¿sabes qué? Ni siquiera tenemos que ser binarios, ni siquiera tenemos que ser blancos, ser negros, sino empezar a ver estos tintes que ya
que ya muchas veces los chicos los manejan, muchas veces nosotros como docentes no los manejamos, pero al final del día todos y cada uno somos diferentes. Entonces no hay ni un color, ni dos colores, ni 10 colores, ni una identidad, ¿no? Entonces al final de cuentas, algo importante sería eso, ¿sabes qué? Independientemente de todo lo que ha venido enseñándonos con esta perpetuación del género, la familia, las instituciones, los medios, no hay un tinte, ¿no? Puede haber millones de tintes en este asunto porque al final de cuentas son millones de personas y todos somos totalmente diferentes, ¿no? Después de este mini break, yo les puedo decir que yo concuerdo tanto con César como con Samantha. En algún punto, yo también practiqué natación y si algún día me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a competir, van a haber 50 competidoras y vas a competir con una mujer trans. Híjole, tal vez en ese momento, porque hace mucho tiempo lo practiqué, tal vez en ese momento, ¿sabes qué? Es que sí es diferente. La anatomía puede ser diferente, pero puede que haya otra chica que sea de mi misma edad, pero que no fuera ni de mi complexión, ni de mi peso, y tal vez ni siquiera de mi categoría, y me puede decir, pues es que tú tienes una capacidad física, si lo puedo ver de alguna manera, más grande que la que yo tengo, y puede que seamos tal vez de la misma edad. Entonces, ahí es aunado a lo que dice César, ¿no? Al final del día, puede haber una mujer que sea tal vez hasta más hábil, que tenga una capacidad muscular muchísimo más grande de la que yo puedo llegar a tener, ¿no? Un ejemplo simple como lo hizo con Ana, ¿no? Entonces, realmente es mucho de la perspectiva en la cual nosotros lo veamos. Al final de cuentas, se puede abrir un debate muy grande en cuanto sí creemos que sí es injusto que se tuviera esta competencia con una mujer trans, o aquellos que sabes que es justo porque al final de cuentas puede haber una mujer de tu categoría, de tu edad, que vaya a competir en 100 metros libres, por ejemplo, pero que pese 45 kilos y otra que pese 80. Y de ahí en fuera, desde esa característica como el peso, podemos decir, pues es que tampoco ya no es tan justo. Pero son de la misma edad, pero son del mismo sexo, pero son de la misma categoría. Al final de cuentas, están en la edad, están en la categoría y pueden participar en esos 100 metros libres, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay si viene, no sé, cualquier persona que sea trans y participe? Ahí es donde el debate social se abre mucho, precisamente porque si abrimos categorías como César, puede haber personas que sean personas trans y que practiquen, por ejemplo, en específico el deporte, y me dice, pero es que me sigues discriminando. Me sigues discriminando porque entonces me estás volviendo a separar de. No estamos siguiendo el rol de igualdad, ¿no? Que es uno de los puntos muy importantes ya de lo que vamos casi siempre con este tipo de pláticas, ¿no? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? Depende de cómo lo vayamos a plantear, pero ¿dónde está esa parte? O sea, ¿en qué momento como personas vamos a ser equitativos, ¿no? Déjenme leer más o menos los comentarios que están acá. Natalie nos dice, yo estoy de acuerdo que hagan otras categorías, ya que como lo acaban de comentar, no somos iguales. Y pienso que por naturaleza la fuerza o la resistencia son diferentes. También está el caso de la mexicana en boxeo que combatió con una mujer transgénero de Bulgaria, donde los jueces tuvieron que detener la pelea, ya que la mexicana no lograba hacerle daño. Y Sara González, para mí no son lo mismo que las mujeres. Al final de cuentas, aquí podemos ver la opinión de Natalie y podemos ver la opinión de Sara, podemos ver la opinión de Samantha, perdón, y de César, y aquí se pueden abrir mil tintes. Y aquí es donde regresamos a lo mismo, ¿no? No es negro y es blanco. Y podemos tener toda la escala de grises y toda la escala de todos los colores, ¿no? Si tenemos algún otro otro comentario referente al mismo punto, pues es precisamente eso, ¿no? Nosotros, como externos o personas que participamos en el deporte, más allá de ser los jueces, los que definimos los puntos en las Olimpiadas, en las peleas, en cualquier categoría que nosotros podamos llegar a hablar, es muy difícil lograr establecer un punto en el cual todos estemos de acuerdo. Pues, ¿sabes qué? Yo no lo siento igual. No, o sea, al final de cuentas no son lo mismo que las mujeres, que el concepto de mujeres, pues podríamos, no sé si lo está tomando solamente por esta parte del el sexo biológico, y como lo comenta también Natalie, ¿no? En efecto, sí,
En efecto, sí, podemos darle la razón a Natalie, se la puedo dar a Sara, se la puedo dar a César, se la puedo dar a Samantha. Todos tienen un punto diferente y una perspectiva diferente. Pero, por ejemplo, podemos... leo lo que nos comentaba Patti. Hablar de sexo, género, identidad, religión y fútbol son temas que son controversiales. Todos tenemos opiniones, pero no hay que olvidar esa parte de la empatía, los derechos y la apertura que debemos de tener. En efecto, como lo comentaba Patti, y era a lo que me iba yo a empezar a acercar, todos podemos tener nuestras razones, todos podemos tener nuestra opinión. Y va a haber temas como estos que, como les digo, podemos abrir un debate de horas para platicarlo y cada uno defender nuestro punto. Y puede que esta plática o este debate que nos pudiese tomar horas no nos haga caer en absolutamente nada, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Entonces, los 68 que estamos aquí en el curso, opinamos y decidimos que esto debería ser lo correcto. Que lleguemos a ese punto, digámoslo como mini sociedad del curso en el cual estamos inmersos, va a ser muy complicado, si no es que casi imposible, precisamente porque todos tenemos una forma y una perspectiva de ver la vida muy diferente. Y hacer una determinación puntual que funcione es muy complicada. Por eso muchas veces la sociedad y este tipo de puntos, como dijeron, el deporte, acata mucho a esta perpetuación del género que se realiza en base a el sexo biológico. En categoría hombre y mujeres, vámonos. ¿Por qué? Porque si lo piensan en cierto punto, es más simple. ¿Por qué? Porque aquí ahorita podemos seguirte hablando de esto muchísimo tiempo y no vamos a llegar a ningún lado. Porque yo les puedo decir, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo, César no está de acuerdo, Carla no está de acuerdo, Pati dice, la verdad no quiero ahondar más en el tema, pero hay que tener esta cuestión de la empatía que es 100% importante y es un punto que trata de respetar mucho el protocolo de actuación e intervención precisamente porque todos y cada uno somos diferentes y tenemos características muy diferentes y hay que respetar y la empatía es eso, ¿no? Esta parte del respeto. Carla, ¿y nos ibas a comentar algo? Sí, yo creo que la disputa no debe de centrarse en el énfasis de si estoy o no de acuerdo. Pensarlo más bien en términos de que se erigen como dispositivos ético-jurídicos, estándares de calidad, de democracia, de ciudadanía incluso, y me parece que tendríamos que estar pensando hoy en día, sobre todo por el quehacer público que hacemos, que está inserto en el modelo educativo, esta obligación como también de alguna manera servidores públicos al servicio de la educación, eh, en reconocer estos mínimos que ya no son, estoy de acuerdo o no, sino se erigen como obligaciones en la interrelación y en la alteridad con la comunidad universitaria, pensando en el caso de nuestro propio quehacer. Muchas gracias, Carla. Sí, al final del día, un punto, O sea, yo no es siento si que... estamos es obligatorio estos mínimos éticos. Sí, muchísimas gracias, Carla. No te quería interrumpir. Aquí en mi cámara porque estoy con el móvil. Una disculpa. Saludos. No, no hay ningún problema. Muchas gracias por compartir. César. Sí, justo iba por ahí por lo que comentó la maestra, que lo dijo en términos muy, muy propios. La verdad, yo no Muy llego técnicos. a generar esta idea a esos términos, pero lo que quería decir es que nosotros como docentes creo que no nos podemos dar el lujo de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque el hecho ya de ser un docente, que no se nos olvide que este curso es cómo trasladar todas estas problemáticas a casos particulares o grupales, ¿no? Que al final es lo que hace la tutoría y qué saber hacer. Entonces, que no se nos olvide que como docentes tenemos justo una obligación, porque así lo enmarca el modelo educativo y que no es opcional, y que entonces, ahora yo diría, ¿no? Ya desde la parte profesional, ya no como un docente de la UAC, sino como un profesionista en la sociedad, el plantearnos, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo o no puedo ser mediario en estos límites de si me parece, no me parece, replantearnos si realmente nuestra
nuestra vocación está en ser docente, porque al final nosotros somos un filtro en la sociedad y además somos una semilla, ¿no? Que va a crecer en cada uno de esos chicos y que el día de mañana ellos van a ir a replicar todo lo que se hayan llevado de nosotros. Entonces, creo que somos un factor muy importante en la construcción de la sociedad y creo que el autoevaluarnos en el decir, creo que me puedo adaptar o integrar o flexibilizar al modelo educativo de la universidad en el sentido de decir, no es que estoy de acuerdo o no, sino ser mediario, pero con razón, con conocimiento, respetando las leyes, las normas, todo lo que existe. Creo que ahí es decir, sí es mi vocación y creo que da mucho sentido el que yo esté aquí, ¿no? Frente a un grupo, frente a personas, frente a cursos con compañeros como ustedes, ¿no? Y estar en este sentido sumando a lo que al final de cuentas es la sociedad, ¿no? Gracias. Claro, muchísimas gracias, César. Sí, como lo comenta César y como lo comenta Carla, que al final del día, no sé si es doctora o maestra, Carla nos dio toda la parte específica, técnica, hasta quiero decir jurídica, sin temor a equivocarme, del concepto de, y César nos lo simplificó un poquito más, ¿no? Al final del día, como lo dijo Patti, algo muy importante es sonar, hay muchas veces que lo podemos platicar, lo pudimos haber dicho a manera de broma, tal vez, pero en realidad estamos educando al futuro de México. Estamos ya en uno de los últimos filtros antes de que nuestros estudiantes formen parte integral y participan de manera un poco más activa socialmente, hablando, económicamente, hablando, en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Entonces somos ese último filtro A. Entonces ahí es donde realmente tú puedes como persona opinar muchísimas cosas, tienes muchas creencias que vienen de la familia, de la educación, lo que viste en la escuela, lo que aprendiste, lo que observaste en los medios, cómo has empezado a construir ese yo interno, esa opinión del yo interno, pero algo muy importante es ser imparcial y transversal. Si nosotros estamos inmersos en este tipo de cursos y muchísimos otros cursos, talleres, pláticas que le podemos decir y numerar, que la universidad está tratando de apegarse a precisamente estos conceptos y al modelo que nosotros manejamos, el MEU, que se está actualizando de igual manera, tenemos que ser capaces de ser imparciales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aquí estamos en confianza, todos somos maestros de diferentes niveles educativos, maestría, doctorado, licenciatura, bachiller, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos contacto diferente con los estudiantes de diferentes maneras, ¿no? En este caso, como tutores. Pero no es que esté incorrecto emitir nuestra opinión y nuestra perspectiva de la vida. Eso no es correcto porque no es incorrecto porque somos seres humanos, ¿no? Nadie va a decir que si estamos mal, nadie va a decir si estamos bien, pero nuestro trabajo, una fundamentación de nuestro trabajo es como lo comentaba César, ¿no? Hay que tratar de ser lo más imparciales, lo más empáticos y lo más transversales posible. ¿Por qué? Porque puede que una opinión, como lo comentaron, pueda ser una semillita que después germina en una plantita y después genera una idea, ¿no? Conocimiento, construcción teórica, etcétera. Entonces, esa semillita que nosotros depositamos en los estudiantes, que fomentamos tal vez siendo tutores, hay que tratar de apegarnos mucho a la empatía, a esta parte imparcial y también hacia esta parte transversal, ¿no? Porque todos esos temas, como bien lo dije en algún punto, sí, esos son temas que al final de cuentas en ninguna de las materias, más que yo creo que tal vez en desarrollo humano, al menos en la Facultad de Informática a nivel licenciatura, se puede llegar a tocar. A diferencia de otras carreras, de otras facultades, que se puede y que se debe de tocar en ciertos puntos, ¿no? Entonces, tenemos muchas carreras, tenemos muchos posgrados, tenemos muchísimas orientaciones, ¿no? Sociales, matemáticas exactas, muchas ciencias del conocimiento, pero al final del día tenemos que tratar de manejar esa imparcialidad, esa sobriedad, esa empatía y esa transversalidad para
no emitir aseveraciones que sean tan tangentes, ¿no? Que sea como, esto es lo que se debe de hacer, ¿no? Como les comentaba, hacemos el debate, llegamos a un punto, si es que pudiéramos llegar al punto, si sabes que esto sí está bien, ¿no? Y después socializarlo. Sí, pero al final de cuentas, eso cómo puede llegar a impactar en el estudiante, ¿no? Cómo puede llegar a impactar en esa personita que puede ser 3 años, en 4, en 8, en 6, 10, pueda llegar a salir a la sociedad y empezar a replicar eso que aprendieron, ¿no? Si bien no podemos nosotros pretender como tutores llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el chip de los estudiantes 100%, que estas perpetuaciones de género, el sistema binario, etcétera, lo vamos a eliminar. No, es muy complicado, pero podemos abonar esa semillita, como dice César, ¿no? A tratar de ser empáticos, a tratar de explicarles de manera general, ¿no? Sabes que esto existe, que lo más seguro es que tú ya lo sepas, esto se tiene que llevar de esta manera, esto, y listo, ¿no? Explicarles el protocolo, explicarles cuáles son los conceptos generales y que ellos construyan, ¿no? Que ellos construyan su repositorio de conocimiento que está abonado de todo lo que han vivido, todo lo que han aprendido, lo que van a seguir aprendiendo y cómo se van a comportar. Pero al final del día, más allá de emitir un juicio, es tratar de manejar estas cuestiones, ¿no? Si no tienen ningún otro comentario, continúo con esta parte, porque nos estamos yendo un poco. Todo está relacionado, pero voy a tratar de aterrizarlo y regresar un poquito más. Bueno, manejando estos roles de género, estas cuestiones, toda esta perpetuación de género que manejamos en todos los aspectos, y también es algo que comentaron, no sé si fue Samantha, pero al final del día, pues, ¿sabes qué? ¿Qué quieres meter el género? Se quiere meter todo en todos lados. Es que en realidad estas perpetuaciones, estos roles de género, esto existe en cualquier cosa, ¿no? Como lo comentaron en el chat. Híjole, es que todo lo de las mujeres es rosa. Por ejemplo, existe el costo extra rosa, ¿no? Si es un rastrillo simple y un rastrillo de mujer o de hombre, tenemos el impuesto rosa, ¿no? Solamente por ser color rosa ya sale más caro. Entonces, todo esto sí está inmerso en nuestra sociedad, nada más que se nos dificultaba algunas veces identificar, ¿no? En cuestiones tan simples como podremos haberlo dicho, escuchado, el último que llegué corriendo de los niños chiquitos en la carrera es niña. Son cosas que son tan normalizadas que no es que nosotros queramos meter hasta en la sopa esta cuestión de género, de identidad, de orientación, de sexualidad, no, pero es que realmente hasta en la sopa lo podemos ver, ¿no? Aunado y continuando con esta parte, realmente, ¿cuál es el objetivo general del protocolo? El objetivo general del protocolo lo tenemos aquí plasmado, pero en grandes rasgos, lo que trata de hacer, o lo que se trató de hacer en el protocolo, porque el protocolo se empezó a amasar, por decirlo de alguna manera, desde hace muchísimos años, no tiene un año, dos, antesito de que fuera el paro, no, este trabajo de generar un protocolo surgió hace muchísimos años en la universidad, más allá, más o menos como por el 2016 se empezó a construir la idea de generar un protocolo y de ahí se empezó a empezar a trabajar y empezar a sacar los primeros protocolos, pero ¿cuál es el objetivo general del protocolo que hasta en este momento sobre el cual nos estamos rigiendo como unidades de género, como unidades de atención de la UABI, como enlaces? Es este, ¿no? En grandes o en pocas palabras es un documento que nos va a ayudar, ¿no?, a observar, identificar y ver cómo se puede trabajar, respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Si bien no es como nuestro reglamento de estudiantes que tenemos que podemos marcarle, no es un reglamento de trabajadores, no, al final de cuentas simplemente es un protocolo que lo que trata de hacer es acercar este tipo de conceptos, porque ese concepto de sexo, de género, de violencia, etcétera, viene también en este documento, para tratar desde lo más básico que es cómo hasta qué es lo que puede llegar a ser o que puede tener como consecuencia este protocolo, ¿no? Y seguimos manejando cuestiones que no sean tan incluyentes para garantizar que mujeres y hombres tengan una vida libre de violencia, ¿no? A razón de género. Seguimos manejando el concepto de mujeres y hombres. En algún momento se va a extrapolar a garantizar que las personas
cosas que hemos visto en el curso, pero se está actualizando y se está modificando. Entonces, a grandes rasgos es eso, que logremos identificar, que logremos observar, que logremos proteger, promover, erradicar también en algún punto la violencia y todo esto en razón de género para las personas en general. Ahora, ¿cuáles son los principios que van a regir al protocolo? Esos principios siguen vigentes, como les comentaba, siguen vigentes en el protocolo en el que nosotros estamos trabajando. Y bueno, primero que nada es la confidencialidad. Aquí, cuando se genera una queja, hay diferentes tipos de quejas, las vamos a ver, diferentes formas de actuación, pero un punto muy importante es la confidencialidad. ¿Por qué? Porque casi siempre se maneja datos personales. Entonces, esta confidencialidad es muy importante porque se tiene que proteger a las víctimas y a los posibles victimarios, ¿no? Entonces, la confidencialidad va a ser un punto indispensable a respetar. Ahora, tenemos la igualdad y la no discriminación. Aquí podemos hablar de igualdad y no discriminación en cuanto a cualquier cosa que se les pueda ocurrir, como sexo, color de piel, etnia, origen, nacionalidad, religión, lenguaje, orientación sexual, salud, estado civil, cualquier tipo de discriminación que nosotros podamos identificar. Denme un segundito, porque hay un poco de ruido en mi casa. Listo, perdón, una disculpa. Respeto a la dignidad. Bueno, aquí es donde regresamos al punto que les platicaba. Desde el mismo protocolo es cómo vamos a respetar la dignidad individual de cada una de las personas. Primero que nada, basándonos en el respeto y segundo que nada, en la empatía. ¿Qué nos va a llevar la empatía? Una escucha empática, híjole, en palabras un poco más coloquiales, en ponernos en los zapatos de las demás personas, ¿no? Ese es un fundamento muy simple o en palabras muy comunes y corrientes de la empatía, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos estuviera pasando lo mismo? ¿Cómo nos sentiríamos si nos estuviera pasando lo mismo, ¿no? Esta parte del respeto a la dignidad de las personas. La diligencia y la efectividad, eso nos va a hablar un poquito más acerca del tiempo de los procesos. Y las instancias que manejan este tipo de procesos. La colaboración institucional nos habla en estos principios rectores en que al final de cuentas todos estamos inmersos en una comunidad universitaria. Somos todos UAC, independientemente de qué facultad, escuela de bachilleres seamos, todos somos UAC y se ve esa recomendación, pero es una realidad que cualquier persona que esté dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, es importante que sea empática para colaborar con este tipo de procesos y muchísimo más con este tipo de protocolos, ¿no? Al final de cuentas, todos somos, en este caso, tutores, puede que todos seamos profesores, docentes, maestros, doctores, pero al final del día estamos en la misma institución y nos habla acerca de este punto. El enfoque transformador, ¿no? Un punto muy importante del protocolo lo que trata de hacer es visibilizar. Visibilizar, si bien acepta casos si tenemos problemáticas y muchas otras cuestiones, un punto muy importante del protocolo es eso, transformar, que se logre identificar, que se logre racionalizar, ver dónde está ocurriendo la situación de cualquier tipo y ver cuál es la razón por la cual existe violencia en esta cuestión, ¿no? Todo tiene que ser trabajo pro persona. Aquí algo que trata de acatar mucho el protocolo es cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos. Muchos de los puntos importantes o fundamentales raíces del protocolo son precisamente este tipo de tratados. El interés superior de la persona en situación de víctima. No quiere decir que en este punto
que el más importante solamente va a ser la víctima. Y la víctima va a tener razón y la víctima va a tener siempre que va a haber un castigo. No, no tiene nada que ver con esta cuestión. El interés superior de la persona en situación de víctima. ¿Qué quiere decir? Que la primera persona que va a ser escuchada simplemente va a ser la víctima, porque la víctima, como en el sistema hasta jurídico que podemos manejar, no se puede perseguir un delito si no hay una denuncia. Hablando jurídicamente, ¿no? Hay obviamente diferentes formas, no soy licenciada en Derecho ni nada por el estilo, pero lo que coloquialmente conocemos es eso, ¿no? No se puede perseguir un delito si no existe una denuncia. Entonces, es más o menos esta misma idea. Al final del día, no va a ser más importante o menos importante la víctima o el victimario o victimaria, sino que la primera escucha, o la persona que primero se le va a dar la palabra, por decirlo de alguna manera, va a ser a la víctima. La imparcialidad, lo mismo que les decía, independientemente de que muchos de los miembros de las unidades de género, de los miembros de que son enlaces WAVIC y hasta las mismas personas que trabajan dentro de la unidad de atención a la violencia de género, sean docentes, administrativos, etcétera, tienen que manejar esta cuestión de imparcialidad. No me puedo poner ni del lado de la víctima ni del lado del victimario y empezar a dar opiniones y más de este tipo de comentarios como muy tajantes, perdón. Es simplemente empezar a manejar y guiarnos con el protocolo, pero tratar de ser imparciales. Sabemos que somos seres humanos, esa parte de la imparcialidad es muy complicada, pero es uno de los puntos importantes que se deben de tratar de acatar. El protocolo también trata de ser reparativo. Un punto muy importante es, ya ocurrió esta situación de violencia, ¿cómo se puede reparar? Muchas veces se puede reparar, muchas veces no se puede reparar, dependiendo del nivel, porque ahorita les voy a explicar que también hay niveles, pero ¿cómo se puede tratar de subsanar la cuestión que sucedió? Y el principio de buena fe, que va muy unido a este punto de la persona en situación de víctima, el interés superior, siempre se le va a dar un principio de buena fe a la persona que presenta la acusación. No podemos decir, no te creo, no te puedo decir, sí te creo, tengo que ser imparcial, por eso viene esta parte de la imparcialidad, pero al final de cuentas, el principio de buena fe se le va a dar en primera instancia a la persona que es la que va a presentar, en este caso, la denuncia, por decirlo de alguna manera. No significa que el principio de buena fe se vaya a instalar y nunca vayamos a poder moverlo, ¿no? Porque aquí entraríamos en otro debate muy grande. Si hacemos una pregunta tan simple como, ¿todas las denuncias de acoso sexual a las mujeres son verdad o no son verdad? Si le creo o no te creo, ¿no? Aquí entramos en un debate muy diferente, pero los principios como tal del protocolo son estos, a grandes rasgos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo o sobre qué se fundamenta el protocolo? En el manejo, conocimiento, erradicación, prevención de la violencia, ¿no? Ahora, ¿qué es violencia como tal? Muchos de los conceptos que maneja el protocolo son conceptos que están dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Evidentemente, aquí en el protocolo no nada más es a mujeres, ¿no? El protocolo es de mujeres, no. Si bien muchos de los conceptos se fundamentan en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no aplica solamente para las mujeres, ¿no? Aplica para todas las personas y más las personas que nos encontramos en la comunidad universitaria. Bueno, ¿qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica la cataloga la Ley General como cualquier acto o negación o negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y las amenazas o cualquier acción o actividad que promueva o que orille a las personas a el suicidio. Ese es el concepto general de la violencia psicológica que se maneja en la Ley General. Aquí tenemos muchos especialistas, pero en específico en esta parte, y esto se encuentra en el protocolo.
¿Qué es la violencia física? Cualquier acto que infrinja daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Violencia física, concepto muy general. Violencia sexual, es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atente contra su libertad, dignidad e integridad física. Y esta parte de la violencia digital, en una de las últimas actualizaciones del protocolo, se tuvo que empezar a implementar precisamente por este brinco que tuvimos que dar como institución éramos 100%, la mayoría, el 90% de nuestros programas educativos presenciales y de repente llega la pandemia y casi el 100% nos fuimos a la virtualidad, ¿no? Y pues surgió un nuevo concepto de violencia, en este caso la digital. Estos conceptos de violencia digital se marcan en el Código Penal del Estado de Querétaro, en específico en el artículo, se me fue una O, perdón, disculpen, 167. Y de ahí muchos incisos. Pero la definición de violencia digital se marca cuando una o varias personas obtengan por cualquier medio de comunicación, imágenes o videos de partes íntimas o genitales de una persona sin su consentimiento. Y aquí este es un concepto que todavía estamos trabajando, que todavía manejamos precisamente porque es algo que no significa que no existiera, pero que es algo que se fue introduciendo un poco más gracias a esa parte de la pandemia, ¿no? Ya no podíamos vernos, pero podíamos comunicarnos por cualquier medio y tuvimos que aterrizar este concepto de violencia digital, ¿no? Ahora, en cuanto a la reproducción, es más o menos el mismo punto que maneja el Código Penal. Así como es la obtención, es la reproducción o la socialización de este tipo de imágenes o videos que involucren partes íntimas o genitales de alguna persona, evidentemente sin su consentimiento. Y por último, la divulgación o el uso de este tipo de imágenes o videos como amenaza. De repente, un ejemplo muy usual, las parejas, ¿no? Tenemos una pareja de personas, no pongámosle ninguna etiqueta, a una pareja de personas en el momento en el que tenían una relación de pareja, compartieron, ¿no?, contenido con partes íntimas genitales, y en algún punto van a terminar o están discutiendo, lo que sea, y empieza a manejarse una amenaza, ¿no? Es que si tú me dejas, yo voy a compartir la imagen o el video en el grupo de WhatsApp del grupo, o por correo a todos nuestros compañeros, o por correo a todos nuestros maestros, yo qué sé, ¿no? Entonces, esta cuestión de la divulgación y de la amenaza. Todo desde la amenaza, la divulgación, la misma reproducción o la obtención de este tipo de material sin que la persona lo autorice, la persona que participa en el video o en la imagen, es un tipo de violencia digital. Y de aquí hay muchísimos más tintes porque también han existido casos en los cuales, por ejemplo, hice un ejemplo que también a nosotros nos explican en los enlaces. No sé, tal vez estás en la clase de deportes, en la clase de deportes virtual que se tenía hace, no sé, tal vez todavía un año, que muchas de nuestras facultades que siguen esta parte virtual por ahora la reparación, pero un chico le dijo a una chica ciertas palabras, ciertas connotando que se veían o se podía ver ciertas partes de su cuerpo y fue un poco lacerativo lo que le dijo, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas también entran en esta parte de violencia digital. No nada más es manejar esta parte íntima o genital, sino también otro tipo de comentarios que sean lascivos, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien que tenga datos un poco más técnicos, menos en esta parte, o vamos bien en esta parte de los principios y cuáles son los tipos de violencia? Sí, Guillermo. Perdón, iba a poner manita de que vamos bien. Una disculpa. Ok, no te preocupes. Marta.
Sí, buenas tardes. No entendí muy bien el comentario. ¿Cómo lascivo? Perdóname. Ah, un comentario lascivo. ¿Cómo lo podemos decir? Es que no lo quiero decir con todas las palabras, ¿no? Cuando hablamos de comentarios lascivos, es cualquier comentario, palabra, opinión que vulnere o que agreda a cualquier persona. Ujú. Puede ser un comentario referente a su físico, a la forma en la que se ve, en la forma en la que viste, en la forma en la que actúa. Cualquier comentario que pueda ser agresivo o connotativo, hasta cierto punto, cualquier comentario que sea el objetivo del comentario más allá de ser constructivo, sea destructivo. En palabras un poco más simples y coloquiales. ¿Sí? ¿Marta? Sí, perdóname, no abrí el micrófono. Sí, ya, muchas gracias. No te preocupes. Perfecto. Bueno. Ahora, uno de los puntos más importantes que debemos de tratar como tutores de entender es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Puede que nosotros ya tengamos muchos de ustedes ya tengan un concepto muy, muy presente de esto, pero vamos a darle un recap muy rápido. El hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la persona en situación de víctima frente al presunto victimario o agresor en los ámbitos laboral y o escolar. En expresiones de conductas verbales, físicas, no verbales o digitales relacionados con la sexualidad de connotación lasciva. Aquí el punto más importante del hostigamiento sexual es que debe de haber un ejercicio de poder. Vemos un ejemplo muy simple. El hostigamiento sexual, por ejemplo, ni siquiera le quiero poner nombres porque no es correcto. De una persona que sea profesor, profesora y un alumno, alumno, ¿no? Secretaria, director, no sé. Intendente, secretario académico, cualquier persona, lo marco como, obviamente dentro de todo lo que manejamos como universidad, pero el hostigamiento sexual siempre va a estar marcado por un ejercicio de poder. Y siempre va a estar marcado precisamente por conductas verbales, físicas, no verbales, digitales y obviamente con mucha connotación sexual, ¿no? Y el acoso sexual aquí es donde no existe un ejercicio de poder. Cuando hablamos de acoso sexual es una forma de violencia, obviamente con connotación lasciva, en la que no exista la subordinación, es decir, la persona puede ser de estudiante a estudiante, así de simple, en palabras simples. Profesor a profesor, administrativo a administrativo, ¿no? Entonces hay un ejercicio abusivo, sí de poder, pero que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Al final de cuentas, el acoso, o la persona que se encuentra en una situación de acoso, si bien obviamente se va a sentir indefenso, obviamente se va a sentir en riesgo en muchísimos aspectos, se puede realizar en uno o en muchos eventos, pero al final del día el acoso sexual va a tratar casi siempre en personas que se encuentren exactamente en el mismo nivel, digámoslo por alguna manera, ¿no? Estudiante, administrativo, docente, director, directora, como le quieran llamar, ¿no? Y el hostigamiento sí marca muy puntualmente esta parte del ejercicio de poder, porque el hostigamiento sexual es un parteaguas de esta, ¿cómo decirlo? Manipulación de la persona mediante el poder, ¿no? El ejercer el poder mediante, obviamente, el miedo a perder mi trabajo, a perder mi calificación, a perder el semestre, a que no me hagas mi trámite administrativo, por ejemplo, ¿no? Algo tan... Y así muchísimos ejemplos más, ¿no? Ahora, como tal, ¿qué hace el protocolo o cómo identifica? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con el protocolo? Todo esto como desde el hostigamiento, el acoso, las definiciones vienen dentro del protocolo y lo primero que nos marca es, se generó, como les había platicado desde 2016, toda esta construcción del protocolo y generaron niveles de riesgo.
El primer nivel de riesgo, pues se les hablaba al principio de niveles, tenemos expresiones o actos de acoso sexual y hostigamiento sexual, físicas, verbales, no verbales y digitales. Esas son las 4, digamos, clasificaciones que se generan y de ahí vienen los niveles de riesgo. Un nivel bajo de riesgo puede ser cualquiera de estos que ustedes en este momento están observando. Por ejemplo, verbales, ¿no? Bromas hirientes, chantajes, mentiras, ridiculizar, ofender, humillar en público. Ya viene esta parte digital. Amenazar por correo electrónico, redes sociales, divulgar, por ejemplo, la información de la vida sexual de una persona. Preguntar sobre historias, fantasías, preferencias. Aquí podemos dar uno y mil ejemplos. No verbales, esta parte de la intimidación. Hay personas que también ejercen esta parte de violencia al ignorar a los demás. Realizar señas sexuales, movimientos del cuerpo que sean cercanos a toda esta parte sexualizada. La clasificación digital, descalificación, prejuicios, daño de la credibilidad, al trabajo profesional de las personas, a la imagen pública de una persona, de un grupo, y obviamente esto todo utilizándolo con información falsa o información manipulada, porque hay muchas veces en las que, como decían, ¿no? Cualquier cosa podrá ser usada en tu contra, para bien o para mal. También esto lo podemos tratar de marcar en estas formas de violencia y o fuera de contexto, ¿no? Estos, al final de cuentas, muchas personas podrán decir, ahorita de los que estamos aquí en el curso, híjoles, que esto para mí no es un nivel de riesgo bajo, que mi reputación o mi trabajo profesional se ve en juego, no es un riesgo bajo para mí, ¿no? Que por ejemplo haya o se realice, ¿no? Señas sexuales sugerentes con las manos, con el cuerpo, para mí tampoco es un nivel de riesgo bajo. Regresamos a lo mismo, esta parte de la imparcialidad, esta parte de ser empáticos, ¿no? Esto es la propuesta que nos maneja el protocolo, podemos tener nosotros una opinión totalmente diferente, ¿no? Para un nivel medio, recordemos físico, verbales, no verbales y digitales, en un nivel medio aquí ya manejamos, si se dieron cuenta, acá no tenemos en el riesgo bajo, no existe ningún tipo de violencia física. Ya para el medio existe. Si estos dos que ustedes ven que son verbales y digitales no aparecen, es porque seguimos manejando el mismo tipo. Cuando hablamos de caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, besar forzadamente, ya estamos hablando de un nivel medio de riesgo, como lo maneja el protocolo. Cuando ya hablamos de violencia no verbal, como por ejemplo destruir artículos personales, encerrar, tener conductas agresivas, condicionar la prestación de un trámite administrativo con lo que les comentaba o académico con el fin de obtener un beneficio que tenga un interés sexual, espera a una persona mientras se cambia, en el sanitario, o ver a varias personas, una o varias haciendo la misma acción, violación de datos personales, etc. Todo esto se maneja como un riesgo medio, y ya el riesgo más alto, que sí maneja todos y cada uno de los tipos de violencia que les había mencionado, es ya en la parte física, forzar una relación sexual, violar, mutilar, cortar, golpear, lesionar, cometer homicidio o feminicidio. En la parte ya verbal, tenemos la amenaza de muerte, amenaza con objetos o armas blancas o armas de fuego, pistolas, cuchillos, tijeras, navajas, cúters, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. La extorsión y por último, ya en esta parte digital, mandar mensajes con fotografías, con videos sexuales, que obviamente la persona no los quiere recibir, mensajes no deseados, violencia física, publicar o compartir sin consentimiento la información, que era lo que les platicaba que veníamos jalando desde los tribunales, etcétera, y esto ya son de muy alto nivel. No significa que cuando llegue un caso de bajo nivel o un caso de nivel medio a la unidad de atención a violencia de género o nivel alto, sea más o menos importante. Al final de cuentas, todos y cada uno llevan su proceso, pero sí hay ciertos puntos cuando ya tenemos riesgos altos y riesgos medios, en el cual el protocolo tiene que intervenir de manera
casi que inmediata. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos y cómo más o menos se maneja. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para la atención de quejas en materia de violencia de género, acoso sexual y hostigamiento sexual? No lo vamos a ver aquí porque no se ve bien, está muy pequeñito. Déjenme, se los comparto grande, para darle zoom y que lo podamos ver todos. Se lo voy a platicar de manera muy amplia porque esto se podría tomar mucho tiempo, pero se lo voy a platicar muy rápido. Ok. Me les doy un poquito más de... Ok. Primero, ¿qué es lo que se hace? Primero que nada es el primer contacto con la persona en situación de víctima, que puede ser el enlace WABIC, la WABIC, o cualquiera de estas dependencias que son de la Universidad Autónoma de Querétaro. El programa de orientación educativa, los orientadores, pero si se dan cuenta, aquí en ningún momento dice tutores. Ahorita vamos a llegar al punto de yo como tutor, ¿qué hago? ¿No? Vamos a seguir con esta parte del protocolo y ahorita llegamos al punto. Bueno, primer contacto, en teoría, en el ideal de la situación, el primer contacto debe ser el enlace WABIC que tengan en su facultad, en su escuela de bachilleres, en la institución como tal. No todos tienen enlaces, eso es un punto importante que quería tomar. Solamente existen los enlaces para aquellos o aquellas facultades que no se encuentren dentro de Ciudad Universitaria. Ahora, me pueden decir esto es, por ejemplo, la Facultad de Contaduría y Administración se encuentra dentro de Ciudad Universitaria, pero tenemos contabilidad en San Juan del Río. Ah, ok. No necesariamente tiene que ser en la facultad, obviamente, para Campus San Juan del Río, para, por ejemplo, Bachiller Bicentenario, etcétera. Todos aquellos que no se encuentren dentro del centro universitario van a tener un enlace WABIC. Es más o menos la idea. Sí, no, de hecho, María Elena, este protocolo se va a encontrar en internet, también les voy a pasar la liga. Les voy a decir exactamente cómo lo busquemos en Google y también les paso el protocolo en PDF para que ustedes lo tengan a la mano y le tomen todo el tiempo que ustedes gusten. Perfecto. Entonces, como les platicaba, no forzosamente tiene que ser en enlace. Ahora, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Naturales, ¿tiene su enlace WABIC? Sí, sí lo tiene. Y la persona en situación de víctima tiene que ir sí o sí con el enlace, tampoco es necesario. Se manejan enlaces, ¿por qué? Porque como no llego caminando, digamos de alguna manera, no sé, de la Facultad de Derecho a Rectoría, que es donde se encuentra la Unidad de Atención a la Violencia de Género, si estoy en San Juan del Río, si estoy en Juriquilla, no llego caminando y en 2 minutos, no en 10 minutos, no. Entonces los enlaces son precisamente eso, es como un bracito lejano de la Unidad de Atención a la Violencia de Género para que puedan llegar por ese medio las quejas, pero no es necesario. También pueden llegar directamente a la UABC. Estudiante, un estudiante de la Facultad de Informática de Campus San Juan del Río de la Facultad de Contaduría puede llegar directamente a Centro Universitario a la Unidad de Atención a la Violencia de Género a nivel central, que está en Rectoría, sí, sin ningún problema. No es a fuerza que lleguen con su enlace. Y si no, pues en este tipo de brazos extra que tiene en esta cuestión de género la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Independientemente de si llegan al enlace o si llegan directamente a la WABIC, si llegan al enlace, los enlaces somos la primera escucha, hacemos un registro y nosotros ese registro lo hacemos en un sistema especializado que tenemos como enlaces, que llega directamente a la WABIC y canalizamos a la WABIC. Al final del día, nosotros no nos vamos a poder, nosotros no le vamos a dar, vamos a empezar a hacer la investigación como enlaces. Realmente nuestra tarea es recibirlos, escucharlos, hacer un registro y hacer una canalización para que llegue esa queja, una presentación de queja a la UABI. Nosotros no lo vamos a resolver como tal, ni sus enlaces tampoco, tiene que llegar a la UABI. Ahora, igual lo mismo, cualquier dependencia de género que tengamos en la UAC va a orientar y va a canalizar directamente a la UABI. Ahora, hay diferentes procedimientos. Tenemos el procedimiento 1, el 2, el 3, el 4. Ahora,
A grandes rasgos, ahorita los vamos a ver un poquito más detenidamente. Primero es orientación y canalización. Simple. Primera escucha. Hay algo y hay un punto muy importante que trata de manejar el protocolo. ¿Por qué? Dice, ¿sabes qué? Al final de cuentas yo no soy enlace, al final de cuentas no soy unidad de género, al final del día yo no tengo nada que ver con esta parte de género en mi facultad, ¿no? Sí, soy tutor. ¿Cómo le vamos a hacer para mandarlos a? Ahorita vamos a ese punto, pero un punto fundamental es la no revictimización. Un ejemplo muy burdo que les puedo dar es la persona X, o le ocurrió una situación de violencia de cualquier índole, y se lo cuenta a su otro compañerito de clase X, y se lo cuenta a su otro compañerito de clase X, y se lo cuenta al maestro de esa materia X, y el maestro se lo tiene que contar, no sé, a su secretario académico, porque no supo qué hacer. Y de repente ya se enteró hasta el director y el chico ya le hablaron 3, 4 veces, y ya lo platicó, y hasta que todo el mundo se enteró, ya ahora sí dijimos, hay que mandarlo directamente al enlace para que el enlace lo mande a la UABI y empiece a manejar su queja. Eso para las víctimas, independientemente de qué tipo de violencia hayan vivido, es esa cuestión o ese concepto de revictimización. Es tratar de evitar en lo posible la revictimización. Es que la persona esté platique y volviendo a revivir ese acto de violencia que pasó en la niñez, que puede ser de medio, bajo o alto, ¿no? Y cuando es medio y ya alto, es muy difícil para la víctima estar externando nuevamente y reviviendo qué fue lo que él vivió, ¿no? Entonces, por eso la importancia de dirigir a la persona de manera adecuada. El procedimiento de orientación y canalización se tiene que hacer la escucha, se tiene que platicar nuevamente qué fue lo que sucedió y primero que nada la orientamos en materia de derechos humanos. Al final de cuentas es lo más importante que se tiene que empezar a hacer y en caso se pueden manejar instancias internas de la UAC, hay muchas veces en las que surge una escucha y se empiezan a tomar medidas cautelares como por ejemplo empezar a mandar a la víctima a hacer un tratamiento psicológico, cualquier ejemplo que se les pueda ocurrir. Y depende si existe una asesoría, una alternativa en la UAC, y si no, pues empezar a manejar instancias externas, ¿no? Los casos que ya están identificados dentro del Código Penal como delitos, ya se le va a ofrecer una orientación y acompañamiento para que pueda empezar a presentar una queja ya jurídica, ¿no? Después de que ya se orientó y se canalizó, se toman medidas cautelares dependiendo del nivel de riesgo que tenga este acto de violencia que vivió la víctima, se manejan diferentes medidas cautelares. Esta parte de la escucha, más allá de volver a platicar qué es lo que pasó, no es lo mismo. En la escucha no se platica otra vez qué fue lo que pasó. Sí, gracias, Marta. No se vuelve a platicar qué es lo que pasó, pero ya se tiene una idea de cómo está empezando a avanzar el caso. ¿Cuáles son las peticiones de parte de la víctima? Evidentemente, no hay que decir, sabes que si la víctima quiere que se expulse, corra, que se le quite el trabajo, no. Aquí es tratar de ver qué es lo que la víctima necesita realmente y otorgar un justificante, ¿no? Más allá de, la víctima dijo, lo hacemos. Es más allá de eso, es empezar a ver qué es lo que la víctima necesita. Depende de cuál es el riesgo, el nivel de riesgo, aquí ya se tienen acciones que se tienen que llevar a cabo de manera urgente, o en 3 meses, o prorrogables, etc. Hay acciones que se tienen que llevar a cabo de manera inmediata, como les digo, dependiendo del riesgo, y se empieza a trabajar, ¿no? Tenemos el procedimiento ordinario presencial y el procedimiento extraordinario virtual. Como ya estuvimos muchísimo tiempo en esta parte virtual y ahorita desafortunadamente por razones externas que ahora ya no son de salud, sino que son estas cuestiones que estamos viendo todos de las reparaciones, muchas facultades siguen en esta parte virtual, entonces esto sigue muy, muy vigente. Y empezamos también a trabajar con esta parte de la investigación. Siempre una orientación jurídica en caso de que sea necesaria, la valoración del riesgo que les comentaba,
la queja, la investigación y las indagatorias. Y ahora sí, el procedimiento 5, que son las quejas anónimas. Las quejas anónimas, de hecho, es una de las partes del protocolo que se está actualizando de manera más pronta, más necesaria, porque existen muchas quejas anónimas. Y es difícil darle un seguimiento a una queja anónima, porque es como, no sabemos quién lo está acusando, no sabemos cuándo pasó, no sabemos qué tipo de violencia hasta cierta parte existió o no existió. Entonces, una queja anónima es complicada. De igual manera, se recibe la queja, se presenta, se admite. ¿Cuáles son las medidas a la protección universitaria que se tienen que llevar a cabo? Se hace una investigación en la medida de lo posible, porque al ser anónimos, solamente tenemos esta presentación de la información en primera instancia y no podemos volver a obtener más información porque la queja es anónima. No puedo ir con la víctima y decirle, ok, este detalle necesitamos profundizar un poco más para empezar a continuar con la indagatoria, por ejemplo, ¿no? Realmente no se puede hacer porque no existe un nombre y un apellido para la víctima. Entonces, la información que se capture es lo único que va a existir para poderle dar seguimiento. Entonces, es muy difícil manejar una queja anónima. Y la emisión del informe de recomendaciones. Al final de cuentas, aquí tenemos procesos sanatorios, tenemos recomendaciones. Algo muy importante que debemos de recalcar en el momento en el que haya que socializarlo con nuestro tutorado es, híjole, solamente el protocolo emite recomendaciones. A quien se tenga que emitir la recomendación. Si va a ser al director, a la directora, si va a ser al consejo universitario, si va a ser a la rectoría, si va a ser al colegio de directores, si va a ser al sindicato, a quien tenga que ser. Llámenle el nombre que quiera. Al estudiantado, a la comunidad de la facultad de tal, lo que sea. Pero al final del día van a ser solo recomendaciones. Se recomienda que se recomienda que la víctima, se recomienda que el victimario, se recomienda. Al final del día no va a ser un dictamen que se tiene que acatar sí o sí, porque si no va a haber consecuencias hasta legales. Realmente no, solamente es un protocolo de actuación que ha metido recomendaciones basándose en muchísimos aspectos, tanto jurídicos como de atención a víctimas, como de género, como de violencia, pero van a ser solamente recomendaciones. Es algo que tenemos que tener muy claro y que es algo que no le hace feliz a muchas personas, pero solamente son recomendaciones. Regresando a la presentación, ahorita profundizamos en algunos de los temas que vimos. ¿Cómo es el procedimiento ordinario? En lugar de que me diga, ¿sabes qué? Me tengo que aprender todo esto y explicárselo poco a poco a los alumnos y yo ya me perdí en la parte A con la parte B con la parte C. No se preocupen, vamos a hacerlo simple. De manera simple y sencilla, ¿cuál es el procedimiento ordinario que debería de seguir o que sigue en este caso el protocolo? 1, el inicio del procedimiento, que es donde se genera la escucha y donde se genera la canalización. 2, después de la canalización se empieza la UABI empieza a obtener un poco más de información, hace un contacto con la víctima en caso de que sea un procedimiento en el cual tengamos víctima, victimario o victimarios o víctimas, más o menos, identificables. Eso. Déjenme que me lo audífono porque se me va a acabar la pila. Entonces, después de que ya logramos identificar y se puede identificar las víctimas, los victimarios, vamos a la etapa de la investigación. Simple, investiguemos cómo pasó, qué evidencia tenemos, hubieron testigos, no hubieron testigos. Esos testigos tienen y quieren testificar, no quieren testificar, también eso es, no se lo puede obligar a nadie, ¿no? Tercera etapa, hay que dar un informe completo de qué es lo que sucedió. Y no, todavía no nos han enviado el link. Esperemos que nos lo envíen lo más pronto posible y les paso la palabra de una vez para que la tengan en cuenta ahorita que nos pasen el link.
La palabra del día de hoy va a ser acompañamiento, ¿ok? La palabra del día de hoy va a ser acompañamiento, para que la tengan en cuenta y esperemos que ahorita nos proporcionen el link. Seguimos con esta parte. Se da un informe, la UABIC da un informe y emite las recomendaciones. Evidentemente, estos son 4 pasos muy simples en los cuales tenemos muchísimos pasos intermedios, pero emitimos el informe final que tiene la UABIC y se hacen las recomendaciones. Como les digo, solamente son recomendaciones y que cada escuela de bachilleres, facultad, a nivel universidad, rectoría, etcétera, van a poder acatar en caso de que lo quieran hacer de esa manera. Y por último, un seguimiento del proceso. Más allá de que, ok, aquí está el resultado, se recomienda tal, nos vamos. Al final de cuentas, la UABIC todavía tiene un paso más y es el seguimiento de los procesos sancionadores, las prácticas restaurativas y el cumplimiento de las recomendaciones. Si bien son recomendaciones, se tiene que dar un seguimiento a las mismas. ¿Por qué? Porque hubo una situación de violencia de cualquier tipo y como lo dictan en esta parte los principios rectores, tenemos y hablamos acerca de una resarcción del daño. Al final de cuentas, muchas veces la reparación del daño va a ser mínima, otras veces va a ser muy grande y se va a solucionar o resarcir el daño, muchas veces no, pero se tiene que tener prácticas restaurativas y preventivas, ¿no? ¿De qué manera vamos a prevenir? Como simple, ¿no? Como facultad de informática, ¿cómo vamos a prevenir que esto nos vuelva a dar? ¿Cómo vamos a prevenir que el campus San Juan del Río para la Facultad de Contaduría no vuelva a ocurrir esta situación en específico? Para eso también son las recomendaciones y el seguimiento de los procesos sancionadores como tal. Si estos 4 pasos se los queremos explicar de esa manera, a nuestros tutorados es lo más general que se puede explicar el procedimiento ordinario. Existen otros 2 procedimientos, que son el procedimiento extraordinario y la denuncia anónima, que era lo que les comentaba. El proceso extraordinario, todos los procesos que se encuentren o que se lleven a cabo, o las acciones de violencia que se llevan a cabo en una pandemia como la que acabamos de vivir, una enfermedad contagiosa, un desastre natural, manifestaciones o cierres viales como lo hemos tenido últimamente, un estado de emergencia o una incapacidad física. Una incapacidad física, por ejemplo, la persona que está en situación de víctima, tal vez el grado de violencia que fue muy alto y tuvo una afectación a la salud, por ejemplo. Y no puede ir esa persona en específico a colocar o a montar su queja a centro universitario, a la UABIC. Esos son los procedimientos extraordinarios, ¿no? Y así muchos ejemplos podemos trabajar. Y por último, la denuncia anónima. Como les dije, se presenta, se admite, se toma la queja, se investiga y se va a investigar siempre y cuando haya líneas que podamos nosotros utilizar. Al ser anónimo no tenemos nombres. Puede que tengamos un nombre del agresora, pero si no tenemos el nombre de la víctima, se hace muy complicada la situación. Y por último, se emite el informe. Si se dan cuenta, aquí sí se puede hacer la investigación y se puede hacer el informe y las recomendaciones, pero pues puede que ni siquiera estemos resarciendo el daño con las recomendaciones porque tal vez no tuvimos el contexto completo de la situación como pasó, ¿no? Ni cuáles fueron los testigos, si hubo testigos, si no hubo testigos. Entonces es muy difícil esta parte de las denuncias anónimas, pero no significa que el protocolo no las abarque. Entonces tenemos procedimientos ordinarios y extraordinarios y anónimos, cualquiera de esos 3 procedimientos. Y por último, ya para cerrar porque ya es tarde, si soy tutor, ¿qué voy a hacer? Y si soy tutor y no soy el enlace, no formo parte de la UABIC, nada por el estilo, ¿qué voy a tener que hacer? Primero que nada, vamos a tratar de hacer una escucha activa, pero hay que tener cuidado con esto. Voy a hacer una escucha activa, pero no voy a hacer una escucha activa en cuanto, híjole, es que platícame qué pasó.
platícame qué pasó, tú dime por qué, porque estamos cayendo en un error, ahí sí estamos cayendo en un error, estamos revictimizando. Entonces me va a comentar el estudiante todo lo que pasó. Y voy a decir, híjole, y me puedo molestar y mil cosas, ¿no? Y después voy con el enlace, o le comento el enlace, o voy directamente al Aguaví y comento la situación y después le digo al chavo, aquí estamos teniendo varios errores. Lo que se puede hacer es sí ser una escucha activa, pero tener la capacidad de identificar cuando nos vayan a empezar a platicar los chicos una situación de violencia. Por eso es importante que veamos cuáles son los tipos de violencia, que los tratemos de aterrizar en nuestra labor docente y también el nivel de riesgo que representa. Obviamente, entre más alto sea el nivel de riesgo, pues hay que actuar de manera un poco más rápida, porque pues, hay chicos que tienen hasta, si les ocurre una situación de violencia, pueden tener hasta crisis emocionales, ¿no? Y físicas. Pero depende de cuál sea la situación de violencia. La escucha activa se refiere a que tengamos la capacidad como tutores de identificar si nos van a empezar a platicar, porque generalmente están en una plática, alguna situación de violencia. Y más si ellos son las víctimas. Porque puede que no se los digan de esa manera, ¿no? Ay, es que cree tutora, ¿no? A fulanito en el salón le pasaba, entonces ahí es cuando ya empezamos a identificar este tipo de reacciones, movimientos, expresión verbal, no verbal, y identificar este punto. Entonces hay que tratar de y ser una escucha activa para identificar si nos van a empezar a platicar alguna situación de violencia que tienen que ser atendidas. Y aquí entran muchas cuestiones como la normalización de la violencia, porque dicen burlas, ¿no? Un nivel bajo de violencia verbal son burlas, ¿no? El bullying, ¿no? Como ya lo hemos estado manejando hace mucho tiempo. Hay que tener cuidado, por eso hay que ver cuáles son todos los niveles, cuáles son todos los tipos para lograr identificar. O puede ser que algo que realmente no les esté pasando a ellos, pero que estén viendo que le están haciendo a un compañero, ¿no? El punto más importante es escucharlos, sí, sin tratar o tratando de evitar, en la medida de lo posible, en que les cuente todo a ustedes. Porque si son tutores y no son enlaces o forman parte del Aguaví, nos estamos viendo involucrados. Esa es una realidad. Porque al final de cuentas ustedes van a ser una de las personas más que supo de, y si no canalizamos, y si no le decimos al chico, no le explicamos el protocolo, no muchas cosas, estamos siendo hasta cómplices, ¿ok? Entonces, estoy tratando de utilizar la menor cantidad de palabras, pero esa es una realidad. Entonces, primero sí escuchamos y en el momento en el que empecemos a identificar que nos están comentando algo que puede que les esté pasando a ellos, puede que lo estén diciendo en tercera persona o puede que lo estén viendo de otra persona que lo está viviendo, primero no permitir que nos cuenten todo, sino detenerlo. Ah, ok. Entonces surgió una plática, ¿no? Ah, una acción de violencia. Ah, sí, déjenme le platico. No es que los vayamos a cortar la tajo y que se vayan de donde les estamos dando la tutoría, no. Es detenerlos y empezar a explicarles. Ah, mira, bueno, mira, te explico qué tipos de violencia existen, te explico, y hasta las mismas imágenes, todas esas imágenes que yo les presenté son del protocolo. Entonces, ahorita les voy a pasar el protocolo y tenerlas, ¿no? Si las quieren imprimir, si las quieren hacer en su repositorio, todos los temas que estuvimos viendo. Y también existen, dependiendo de la facultad, hay muchas veces en las que existen tomos que están impresos. De hecho, en cuanto salió el protocolo, se dieron a todas las facultades y todas las áreas de la UAC, se dieron muchos tomos impresos. Es cuestión de que pregunten cada quien en su facultad si te tienen, y si no, también ustedes tratar de tenerlo impreso o ciertas partes que sean fundamentales como es impresas. Entonces, explicarles, ¿no? Ah, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, estos son los niveles, estos son los riesgos, y preguntarles, ahora, ¿tú crees que tú o esa persona, o la persona en el tipo de persona que lo estén planteando, ¿tú crees que viviste
violencia, no, pues que sí. ¿Consideras tú, porque al final de cuentas es decisión de la víctima, consideras tú que sea una situación de la cual tú quieras presentar una queja, anónima o no anónima? No, pues que sí. Y en ese punto, hacemos la canalización. Y así nos estamos protegiendo nosotros como tutores y también estamos protegiendo a la víctima o a las posibles víctimas que estén viviendo la acción de violencia. Entonces, sí tenemos que escucharlos, pero tratar, no cortarlos de seco y correrlos porque no sabemos qué hacer, ¿no? Tratar de escucarlos, detenerlos, explicarles el protocolo, si no bien todo el protocolo, esas cuestiones que son importantes, que ellos les van a dar pie a identificar si esto, y si quiero meter una queja o si no quiero meter una queja, ¿no? Y después generar la canalización al enlace o directamente al Agua BIC. Lo mismo que les dije, no tiene que ser el enlace, puede ser directo en la Agua BIC o con su enlace, ¿no? Y también como tutores, platicar con nuestras unidades de género y acercarnos a las personas que son las unidades de género, porque cada facultad tiene su unidad de género, encontrarlas, buscarlas, preguntar, indagar quiénes son las personas que forman parte de la unidad de género y tener los contactos, porque todas las unidades de género tienen correo, todos los enlaces tienen un correo en específico para quejas anónimas, para quejas no anónimas. Puede que tengan un espacio específico de trabajo, puede que tengan hasta una extensión, ¿no? Entonces es importante que recaben cada quien individual como tutor esa información para que la tengan presente, la tengan a la mano y le explicamos protocolo y mira, aquí tú te puedes dirigir a este edificio, a esta extensión, a este correo, al medio de comunicación que tengan asignado como unidad y como enlace y ve. Y depende mucho de ustedes, si quieren hacer la escucha activa, si no quieren hacer la escucha activa, si no quieren hacer la explicación, es obviamente a criterio propio, lo ideal es la escucha, lo ideal es la explicación y después la canalización. Si ustedes no quieren hacer la escucha por cualquier razón personal, no hay ningún problema. Todas las unidades de género están capacitadas para explicarles el protocolo y muchísimo más los enlaces. Los pueden mandar directamente a la unidad de género de su facultad. Ellas les explicarán el protocolo, muchos puntos que vimos nosotros también, y las canalizarán al enlace o directamente a la UAB. Y de ahí, como tutores, lo único que podemos hacer es dar seguimiento. Y seguimiento ante cuestión. No le vamos a decir a la persona, platícame en qué va con tu caso, platícame qué pasó, qué te han dicho, cómo. No podemos hacer eso. El seguimiento va en cuestión de, en la siguiente historia, sí decidiste hacer una denuncia, no decidiste hacer una denuncia, no, pues sabes que sí, ok, perfecto, entonces sigue las recomendaciones, atiende tus correos, porque generalmente se trabaja por correo, por teléfono, y mantente al tanto y ven platicando cómo te has sentido, cosas que estén orientadas a esta parte del acompañamiento que tenemos que cumplir como tutores. Más allá no podemos hacer porque seguimos podemos llegar a irrumpir esta cuestión de los principios rectorales, que es la imparcialidad y también la confidencialidad. Tampoco ellos están obligados a contarnos, ni muchísimo menos la UAB está obligada a decirme como tutor o como... Sí, adelante, Maricela, no te preocupes. Como tutor o como enlace o como profesor o como administrativo, no estamos obligados a conocer la situación. Si el tutorado externa la información, adelante, pero nosotros no debemos de hacer presión. Y rapidísimo para cerrar, ¿alguna duda, comentario de esta cuestión que les acabo de platicar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ya en caso de que tengan interés de tener algún material que hayamos utilizado el día de hoy, se lo voy a hacer pasar a la coordinación para que lo tengamos a la mano. ¿Okay? Si no hay ninguna duda, ningún comentario, sí, no hay ningún problema, los escucho. Si no, tienen que retirarse. Muchas gracias por su
por su tiempo, muchas gracias por su escucha y quedo al pendiente para cualquier situación. Muchas gracias, maestra Sofía. Muy interesante la sesión el día de hoy. Creo que a todas y todos nos sirvió muchísimo la sesión y pues también nos hizo conocer un poquito más el protocolo. Entonces, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy y muchas gracias a todas y todos por estar acompañándonos el día de hoy. Nos estaremos viendo el próximo jueves con la sesión número 11 y ya sería la unidad número 3, que es la unidad final de este seminario. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.